Buenos días, licenciada. Nosotros vamos a exponer el tema currículo base de sistema educativo plurinacional. Mi grupo integra por Apasa Daisy, Cabeza Zulema, Bedia Yolanda, Torres Daisy, Chambi Maribel, Martínez Silvia y Vázquez Madeline. Romano 1. Caracterización general de la educación en Bolivia. Educación comunitaria en las culturas indígenas originarias. El proceso de aprendizaje se sustenta en mitos que expresan la cosmovisión biocéntrica, la oralidad en la que la memoria tiene una función central y la textualidad eran claras formas de enseñanza, sometidos en la vida de las comunidades. La educación en el coloniaje. No se puede pasar revisión de estos procesos educativos sin marcarlos en la escultura colonial, instaurada por la conquista. Al inicio de la colonia de la educación para los indígenas dirigidos por frailes o curas que representaban la misión evangelizadora de la Iglesia Católica. Como segunda modalidad tiene la relación directa con una acción de reordenamiento político, administrativo y territorial, como fue la encomienda. La tercera forma educativa en la colonia se presenta precisamente por estas dos últimas razones. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Daisy Apasa y yo voy a explicar sobre la educación en la época republicana, Código de la Educación Boliviana, la ley número 1565 de reforma educativa y transición a una educación revolucionaria, democrática y cultural. Educación en la época republicana. Educación en el siglo XIX. Paralelamente, el desarrollo de la libertad de enseñanza en 1870, las municipalidades se hacen cargo del funcionamiento de las escuelas de primeras letras. Educación en el siglo XX. Los aportes del pensamiento pedagógico de Roma fueron una de las bases para el desarrollo educativo boliviano durante el siglo XX. Las escuelas indígenas. Las escuelas indígenas cumplieron funciones sociales como la reproducción de la vida comunitaria, su vinculación a la escuela, el fortalecimiento de la identidad a través de un aprendizaje activo, reflexivo, creativo y transformador. Primer Congreso Nacional Indígena. El Congreso se inauguró con la presencia del presidente de la República, Gualberto Villarroel, y más de 1.000.000 de indígenas delegados del país. Código Educación Boliviana. Como medida complementaria al Código de la Educación Boliviana, en el año de 1957 se promulgó el Decreto Supremo número 04688 del Reglamento de la Escalafón Nacional del Servicio de Educación que norma la carrera docente y administrativa del magisterio vigente hasta hoy. Ley número 1565 de la Reforma Educativa, cuyo alineamiento tenían el objetivo de establecer, orientar y satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje y el desarrollo en el nivel inicial y preescolar. Se inicia por el propio hogar y el sistema educativo nacional para promover la estimulación psicoafectiva y sensorial, el cuidado nutricional de la salud en la vida familiar. Transición a una educación revolucionaria, democrática y cultural. Se crean las condiciones necesarias para promover un proceso de cambio en el sistema educativo nacional. En el año 2006 se promovieron dos medidas que dieron lugar al inicio a la revolución educativa. Primero se creó POS-DS número 28.725, la Comisión Nacional de la Nueva Ley Educativa Boliviana, y que reemplazó al Consejo Nacional de Educación, y en el segundo Congreso Nacional de Educación realizado en la ciudad de Sucre. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Cabeza Zulema y voy a continuar con la explicación. Continuando con el tema, voy a hablar sobre las realidades a las que responde el modelo sociocomunitario. En este punto se basa sobre la construcción de un nuevo modelo educativo que responde a una lectura crítica de la educación boliviana,
sobre la base de criterios definidos por las reivindicaciones del pueblo boliviano. En ese sentido, el nuevo modelo responde 4 problemáticas que no fueron tomadas en cuenta. Uno es la condición colonial y neocolonial de la educación, que se basa en las potencialidades internas, imponiendo contenidos para promover la imitación de estereotipos de otras culturas propias. 2 sería la casi nula articulación entre las políticas y las respuestas para salir de la dependencia económica. Esto es una educación centrada en la formación humanística, como una incipiente educación técnica solo ha reforzado esta dependencia económica. 3. La tercera problemática se refiere a la revaloración y reconstrucción de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios, que siempre fueron considerados inferiores o en procesos de superación respecto a los denominados conocimientos universales. La cuarta problemática se refiere al carácter cognitivista y desarraigado de la educación, que siempre estuvo centrada solo en el aprendizaje y desarrollo cognitivo. Incluso la reforma educativa nunca se vinculó a la mejora de cambios o transformaciones de condiciones de vida. Como segundo punto es los fundamentos del currículo base. Esto tiene 5 fundamentos. Uno es el fundamento ideológico políticos. En esto trata sobre que es un proceso de descolonización que implica la salida de condición colonial en función de una nueva alternativa, que incorpora los valores y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas originarios. 2. El fundamento filosófico, que aquí trata del vivir bien, expresado en las experiencias y prácticas de los pueblos y naciones indígenas originarios, para una nueva educación que busca aprender a educarse en las relaciones complementarias y regidas por los ciclos de vidas de los seres humanos, plantas, animales y cosmos. Como tercer fundamento tenemos al sociológicos, que es el currículo base que se funda en la condición plural de la realidad boliviana. La pluralidad de la realidad boliviana está constituida por 3 niveles. 1. La coexistencia de pueblos y naciones indígenas originarios. 2. La diversidad de regiones y realidades. 3. Diversidad identitaria y organizativa. Que esto está constituido por otros factores de la pluralidad. Cuarto fundamento es el epistemológico, que esto significa que no puede haber un predominio unilateral de un tipo de conocimiento considerado mal universalmente. El quinto fundamento es psicopedagógico. Esto es el currículo base, se fundamenta psicopedagógicamente en el aprendizaje comunitario, es decir, un aprendizaje para todos en la comunidad. Del currículo. En este subtítulo veremos 4 puntos. Punto número 1, los saberes y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas. Punto número 2, la experiencia pedagógica de la escuela Ayllu de Warisata. Punto número 3, propuestas pedagógicas críticas de Vygotsky. Punto número 4, propuestas de educación popular latinoamericana liberadora de Freire. Punto número 1. El currículum tiene una de sus fuentes y bases el conocimiento, la sabiduría, los saberes y los valores de los pueblos y naciones indígenas originarias. Y es así que fueron desplegados a partir de una educación comunitaria. Esta forma de enseñanza y aprendizaje se vivió como una experiencia y no tanto como una metodología sistematizada, pues estaba vinculada directamente con la vida de las comunidades. Es decir, se trata de una experiencia que muestra que la educación no está necesariamente separada como una institución especializada, sino que se puede desplegar como una comunidad que se reproduce con la vida misma. Toda la comunidad está empeñada en la educación durante todo el tiempo. La comunidad no está constituida solamente por la humanidad, sino también hay una relación con la madre tierra, que es la naturaleza,
el cosmos, que es el conjunto de todas las cosas, y las espiritualidades. Estos elementos constituyen una base fundamental del nuevo currículum de carácter plurinacional. Punto número 2. Orizata constituye una de las bases del currículum del sistema educativo plurinacional. Tuvo una organización social, económica y política comunitaria, fundada en las cosmovisiones y valores propios. Se puede decir que fue una escuela de estudio, de trabajo y producción, donde se vinculaban las prácticas comunitarias con los quehaceres del aula. Y es así también donde se integró los diferentes niveles de formación desde la infancia hasta la educación superior. La escuela Ayllu de Orizata desarrolló la educación de la vida, donde la escuela es un conjunto educativo de la sociedad que educa a la sociedad misma. Y es así que la escuela pierde su dimensión de recinto aislado, cerrado, apartado de la sociedad y el entorno, y se transforma en una institución de la vida que constituye la formación del ser humano con potencialidades y capacidades para aprender y desarrollarse en este mundo de hoy. Punto número 3. Otra de las bases del nuevo currículo son las propuestas de Vygotsky, y son una que se destaca, que es la zona de desarrollo próximo, donde dice que la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Con este concepto, Vygotsky hace mención al desfase que existe entre la resolución individual y social de las tareas cognitivas. Para este autor, todo niño y niña tiene en cualquier dominio un nivel de desarrollo real que puede ser evaluado, examinado su individualidad, y tiene también un potencial inmediato de desarrollo dentro de este dominio. Es así que diferencia Vygotsky zona de desarrollo potencial. Las personas somos capaces de resolver problemas con la ayuda de otros. En la situación en que nos encontramos solos, no somos capaces de resolver los mismos problemas. Ahí radica la importancia del concepto de desarrollo próximo propuesto por Vygotsky. El aprendizaje del estudiante se logra con la ayuda, guía, colaboración y participación del maestro, la comunidad educativa y el entorno. En este marco se busca formar estudiantes que interactúen y se apropien de la cultura a partir de un proceso participativo, formativo, activo, reflexivo, crítico, propositivo, integrador y comunitario. Y es así mediante el cual se aprenden procedimientos, pensamientos y formas de actuar ligados al trabajo y la producción. Punto número 4. De la propuesta de Paulo Freire se destaca la pedagogía liberadora y problematizadora. Y es así que desarrolla una conciencia crítica de actitudes reflexivas, orientada a generar cambios estructurales en los seres humanos y su entorno. Esta propuesta sostiene que la educación debe ser un proceso de comprensión crítica, de concienciación sobre la realidad y dominación que vive, propiciando un proceso de liberación. Por eso se dice que la educación, por tanto, se da a partir de un ejercicio de problematización crítica de la realidad en el que se pregunta, reflexiona, investiga a partir del diálogo de la comunidad. Y es así que hay que puntualizar que esta propuesta educativa no parte del espejismo de la neutralidad, sino de una opción política clara para los pobres y excluidos, que ha sido un punto central en la educación popular. La producción y apropiación del conocimiento está orientada a la transformación de la realidad y la lucha por la liberación de la conciencia, el cuestionamiento, las inquietudes económicas y políticas, el trabajo libre, la desalinización y la afirmación de los seres humanos como personas que viven en comunidad.
Principios de la educación. En este subtítulo veremos 4 puntos. Punto número 1. Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y transformadora. Punto número 2. Educación comunitaria, participativa y de consensos. Punto número 3. Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Punto número 4. Educación productiva, territorial, científica, técnica, tecnológica y artística. Punto número 1. La colonización encierra las formas más diversas de dominio y sometimiento económico, político y cultural de un grupo de personas, sociedad o estado sobre otras, para así apoderarse de su riqueza material y espiritual, provocando procesos profundos de transculturalidad, donde la cultura hegemónica, que es decir, la cultura dominante, destruye a la cultura propia de cada pueblo o nación dominada e imponiéndose como hegemónica y mecanismo de perpetuación de la exclusión y discriminación. Es así que, en consecuencia, la educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y transformadora valoriza y legitima los saberes, conocimientos y valores de los pueblos indígenas originarios como una expresión de la identidad plurinacional y de sus derechos patrimoniales, incorporando en el currículo los conocimientos plurinacionales del proceso boliviano, al igual que los conocimientos actualizados del saber latinoamericano y mundial. En este entendido, lidia contra todo tipo de discriminación étnica, racial, social, cultural, religiosa, lingüística, política y económica. Así, para garantizar el acceso permanente de las y los bolivianos en el sistema educativo, promoviendo igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones a través del conocimiento de la historia de los pueblos, los procesos liberadores de cambio y superación de estructuras mentales coloniales, la revalorización y fortalecimiento de las entidades propias y comunitarias. Punto número 2. La educación comunitaria es un proceso de convivencia con pertinencia y pertenencia al contexto histórico, social y cultural en que tiene lugar el proceso educativo. Esta forma de educación mantiene el vínculo con la vida de las dimensiones material, afectiva y espiritual, generando prácticas educativas, participativas e inclusivas que se internalicen en capacidades y habilidades de acción para el beneficio comunitario. Se orienta a la transformación sociocultural, política y económica, donde se aprende y practica el entramado cultural del vivir bien. Con la educación democrática se generan espacios de equidad, de igualdad de oportunidades y de participación, y así aportando a la democratización del acceso al conocimiento y el ejercicio del poder, promoviendo el ejercicio y la exigibilidad de los derechos. Ser comunitario no depende de la genética, sino de la convivencia. Por ello, la educación comunitaria respalda la participación social como una instancia determinante de la toma de decisiones y el ejercicio del poder en el quehacer educativo. Punto número 3. La educación intracultural, intercultural y plurilingüe articula el sistema educativo plurinacional desde la recuperación, el potenciamiento y desarrollo de los saberes, conocimientos y las lenguas propias de las naciones indígenas originarias, y así promoviendo la interrelación y convivencia complementaria con otras culturas. El fortalecimiento de la intraculturalidad promueve una educación intercultural que se define como una multiplicidad de procesos que derivan en un encuentro entre culturas. La educación plurilingüe es un instrumento de reivindicación que promueve el reconocimiento y desarrollo de las lenguas con énfasis en las originarias. Y por tanto, la educación plurilingüe garantiza y propicia el aprendizaje de una lengua originaria para todos los bolivianos y bolivianas, por ser parte esencial de la identidad cultural que expresa los saberes y conocimientos de la cultura. En este actual modelo, las lenguas se convierten en una herramienta fundamental de la comunicación, desarrollo y producción de los saberes y conocimientos. Y es así
que a partir de ello todos los niveles de formación asumen la responsabilidad de realizar una planificación lingüística y concretar la implementación de las lenguas originarias en el currículum en las diferentes regiones sociolingüísticas. Punto número 4. La educación productiva está orientada a la transformación de la matriz productiva. La educación científica, técnica y tecnológica desarrolla ciencia y tecnología a partir de la investigación aplicada a la producción tangible e intangible, desde la valorización y desarrollo de los saberes y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas originarias. La educación artística desarrolla capacidades y habilidades de expresión, de creatividad, de sensibilidad personal y social, encarando una multiplicidad de desafíos y soluciones a los demás que vinculan la existencia material y las experiencias espirituales. La importancia de tecnologías de comunicación e información en educación se fundamenta en la posibilidad de crear nuevos entornos creativos y expresivos que faciliten la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias pedagógicas desde dos ámbitos, como fin para ofrecer a las y los estudiantes bases de la educación técnica, tecnológica adecuada a cada nivel, y como medio para convertirla en un instrumento de aprendizaje, acceso y difusión del desarrollo de las ciencias compatibles con su uso de impacto en la comunidad. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Silvia Miriam Martínez Paco. Yo voy a decir organización curricular, estructura curricular. Enfoque curricular, descolonizador desde los elementos curriculares. Busca recuperar la afirmación identitaria de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia y por el otro lado busca la libertad de las formas perversas del capitalismo. También se inspira en las prácticas y conocimientos y las culturas de los pueblos y una enseñanza de lenguas originarias. Integral holístico en las dimensiones y metodología. Promover una formación integral a través del desarrollo de las dimensiones. La educación en la comprensión de todo para evitar la tendencia de educar. Esta composición de todo aspira a una enseñanza compleja, integradora, pero orientada al diálogo, la armonía y la complementariedad de todo. Comunitario en el modo de aprendizaje. Toma como base los saberes y conocimientos de los pueblos y culturas de Bolivia para potenciar los procesos educativos con conciencia de la diversidad de alturas y lenguas y formas de aprendizaje. Busca el interrelación y intercambio y el diálogo de otras culturas del mundo en reciprocidad. Productivo en orientación formal. Tiene dos modalidades, las cuales son la producción y educación en un rearzo pedagógico para poner en práctica los saberes y conocimientos. La producción es un medio para desarrollar articularidades y capacidades artísticas lados a políticas estatales. Estructura curricular. Currículo fue disciplina, la nueva organización de los saberes y conocimientos. Inciso A, campos de saberes y conocimientos. Inciso B, áreas de saberes y conocimientos. Inciso C, eje de articularidades, campos y áreas de saberes y conocimientos. Son categoría de organización distinta a la forma de disciplinar de organizar los conocimientos, características de la ciencia moderna. Es una categoría que funciona como un instrumento
que nos permite agrupar áreas de saberes y conocimientos de tal manera que tenga una perspectiva integral. Campos de saberes y conocimientos, vida, tierra y territorio, que concreta procesos educativos para que asuman actitudes y compromisos orientadas a la preservación de la vida, permitiendo reflexionar y tomar conciencia sobre el espacio en el que todos los seres interactúan. Campos, saberes y conocimientos, tecnología y productiva. La formación técnica fue considerada la imagen social, por lo general algo marginal, aislado y bajo categoría. Esto significó que en el ámbito del desarrollo técnico y tecnológico existiría muy poco apoyo en un campo de conocimiento. Las actividades productivas se convierten en medios para el logro de aprendizaje integrales y holísticos. Campo de saberes y conocimientos, comunidad y sociedad. Surge como una propuesta a la necesidad y demanda de recuperar desde la educación en el sentido comunitario de la vida. En este campo se rige bajo el principio de relacionalidad, pero visto desde los seres humanos. Campo de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. Se basa en la interpretación del mundo de los pueblos indígenas originarios que tienen una composición holística de la existencia a través del diálogo intercultural entre las diversas cosmovisiones de vida y de la espiritualidad. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Daisy Toses Cruz. Yo voy a explicar sobre los ejes articuladores del currículo. Ejes articuladores del currículo son orientaciones ideológicas que permiten dinamizar y articular los campos y áreas a través de un abordaje de contenidos con los procesos sociales, culturales, económicos, políticos, a través de la práctica, teorización, valorización y producción. Este se divide en 4: educación intracultural, intercultural y plurilingüe, educación en valores sociocomunitarios, educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria, educación para la producción. Educación intracultural, intercultural y plurilingüe se constituye en un elemento dinamizador e integrador de los campos y áreas de saberes y conocimientos a partir del fortalecimiento y la reconstrucción de culturas. Intracultural es la recuperación, valorización y potenciamiento de las culturas de los pueblos y naciones para fortalecer saberes, conocimientos, lenguas, promoviendo la identidad cultural. Intercultural es una alternativa de convivencia armónica y de aprendizaje mutuo entre culturas distintas para generar una conciencia plurinacional. Plurilingüe es el uso y desarrollo de las lenguas oficiales del Estado plurinacional. Educación para la producción. La educación productiva es la educación creativa que recupera y aplica tecnologías propias y pertinentes, elaborando el trabajo manual y técnico. Genera necesidades, vocaciones y potencialidades de los contextos que permite la producción de vida de la comunidad y de la naturaleza, fortaleciendo la seguridad y soberanía alimentaria. Educación en valores sociocomunitarios son actitudes de vida y prácticas concretas que hacen posible la convivencia armónica, equilibrada, solidaria dentro de la comunidad. Estos valores no pueden ser enseñados como contenidos, sino como aptitudes y prácticas concretas mediante actividades que desarrollan educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria. Se lo entiende como
una manera de vivir y relacionarse con la madre tierra. El ser humano, para reproducir su vida, tiene que relacionarse con vivir y compartir en armonía con las diferentes formas de vida. Se vive con la convivencia cuando existe complementariedad, equilibrio y relacionalidad con la madre tierra, de despertar una conciencia integral y holística. Elemento del currículo: objetivos holísticos. Son orientaciones pedagógicos de los procesos educativos, descolonizadores, comunitarios y productivos, que desarrollan cualidades, capacidades del ser humano en sus dimensiones ser, hacer, saber y decidir de manera integral y holística, que son específicos, concretos y evaluables en lo cuantitativo y lo cualitativo. Dimensiones: ser. Se recuperan y fortalecen los principios y valores ligados a diferentes tradiciones y culturas. Se manifiestan interacciones reflejadas en sentimientos y actitudes. Saber. Se recuperan y desarrollan dialógicamente los saberes y conocimientos locales y universales, que se expresa a través de contenidos. Hacer. Se desarrollan prácticas manifestadas en actividades y procedimientos técnicos y tecnológicos, aplicando saberes y conocimientos con pertinencia sociocultural. Decidir. Es la educación de voluntad con sentido comunitario hacia la vida, lo que se expresa en acciones de impacto social con pensamiento crítico positivo. Mi nombre es Madeline Vázquez Flores y yo voy a continuar con el Romano 4, que es concreción curricular del CEP. Concreción curricular del CEP. Los principios y objetivos del currículum que emergen necesidades de la vida, la colectividad y el aprendizaje. Currículo base. Transforma la educación centrada en el aula hacia una educación vinculada a la comunidad y la vida. Esta articula saberes y conocimientos locales y universales, produce dialógicamente nuevos conocimientos, potencia la diversidad cultural de Bolivia, desarrolla las capacidades creativas de la productividad, moviliza los valores comunitarios para descolonizar y relaciona práctica, teorización, valoración y producción bajo una nueva propuesta metodológica. Currículo regionalizado. Considera las características particulares del contexto cultural, lingüístico y productivo. Este debe realizarse de forma concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Currículo diversificado. Recoge aspectos particulares y específicos del contexto donde se ubica la unidad educativa, tomando en cuenta el idioma local como primera lengua, y el proyecto socioproductivo, definido en el municipio o la unidad educativa, y otros elementos curriculares complementarios al currículo regionalizado y al currículo base. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Yolanda Bedia Quispe. Continuando con el tema, voy a explicar el sistema de evaluación. Está dividido en 3 momentos de evaluación, criterios de evaluación y instrumentos de la evaluación. Sistema de evaluación. Al sistema de evaluación se desarrolla un proceso integral, permanentemente sistemático y comunitario, que se da a partir de un diálogo y reflexión. También forma parte de las experiencias de la vida sociocomunitarias, contribuyendo al desarrollo de la formación integral. También permite el recojo de información y datos para analizar y valorar el proceso educativo. El sistema de evaluación es cualitativa y cuantitativa. Está orientada a desarrollar procesos de autoevaluación y evaluación comunitaria para la toma de decisiones, que podría entrar en las dificultades y en los logros de procesos educativos. En este sentido, las características propias de la evaluación son subsistemas, niveles, áreas y especializadas de formación.
1. Momentos de evaluación. Se realiza en los siguientes momentos. Inicial, que se genera cuando se da el comienzo de un proceso de indagación respecto al estado de situación de la educación en la comunidad, también tomando en cuenta a todos los agentes, por ejemplo, maestros, padres de familia y otros. Proceso, que en lo pedagógico implica la valoración del desarrollo de las dimensiones del ser humano, el ser, saber, hacer y decidir. Estas son las etapas de aprendizaje que comprende la práctica, la teoría, la valoración y la producción, productos y resultados. Se aplica en tomo a los productos tangibles e intangibles previstos en la planificación que se desarrolla en lo curricular y en la gestión pedagógica e institucional. También se considera como parte del producto del proceso de diálogo y sus resultados. 2. Criterios de evaluación. Gestión curricular e institucional. Se realizan en los siguientes: la planificación y ejecución curricular e institucional, que sería el interior y exterior de los espacios educativos. La participación de los agentes, aquí entrarían los maestros, padres, madres de familia, estudiantes, instituciones, la comunidad y otros. La toma de decisiones en comunidad que beneficia al ámbito educativo. También las condiciones materiales, por ejemplo, la infraestructura, equipamientos, servicios, inmateriales igual, el estado de ánimo, los estados de ánimo generados por la alimentación, uso de estrategias y otros. El desarrollo curricular se realiza en los procesos educativos que enseñan aprendizaje, el uso de medios, los materiales, medios de masas, así, la producción de bienes tangibles e intangibles que dan los resultados de procesos educativos, la planificación de los planes y programas de estudios en los procesos educativos y en diferentes subsistemas, ¿no? También los resultados y productos de divinidad de la aplicación, que son estudios diferentes que entran en subsistemas, niveles y especializadas. 3. Instrumentos de la evaluación. Bueno, aquí entra la aplicación de la evaluación. Requiere necesariamente de instrumentos que ayuden a obtener información para el logro de las finalidades y objetivos propuestos en el currículo, ¿no? Que se debe realizar a través de diálogos comunitarios, resultados de diagnósticos educativos, pruebas de operaciones prácticas, protocolos, estadística, el seguimiento virtual de proceso y productivo, también la socialización de los productos, una valoración positiva. Gracias.